posición meditativa. Vamos simplemente a hacer una breve meditación, seguir los pasos. En primer lugar, tratar de identificar vuestro sentido del yo. No os preocupéis, podéis decir yo estoy sentado, yo voy a empezar a meditar. Hay un sentido aquí que sale de tu identidad. Si piensas, esta mañana me he despertado y he cogido el coche para llegar hasta aquí, este sentido del yo también estaba presente, ¿verdad? Es decir, todos tenemos un sentido del yo, de esto no hay ninguna duda. Pero ahora vamos a ver las características del yo. Y para esto empiezas observando tu cuerpo. Observa tu cuerpo desde la planta de los pies o las plantas de tus pies hasta la coronilla. Y en primer lugar, lo que se manifiesta como evidente es la piel que envuelve todo tu cuerpo, que está aquí. Desde tu coronilla hasta la planta de los pies, tu cuerpo está envuelto de piel. Y si miras hacia el interior, desde la piel hacia el interior, pues hay sustancias, carne, músculos, nervios. Si miras más hacia el interior, desde arriba hasta abajo, pues tienes zonas o tienes órganos vitales, pueden ser el cerebro, pulmones, corazón, hígado, riñones y así, articulaciones. Tu cuerpo depende de muchísimas partes. Tu cuerpo es transitorio. Si no, fíjate bien, si coges únicamente la piel que envuelve tu cuerpo y te preguntas cuál es el origen de la piel que tengo ahora. Imagina que vas a tu cajón de fotos analógicas y coges una foto tuya que tus padres te hicieron cuando naciste, desnudo o desnuda, con las manos hacia el aire, las piernas hacia el aire, con una sonrisa o llorando. La piel que tienes ahora proviene de aquella piel, que es una continuidad. Por lo tanto, tu cuerpo es transitorio. Es la característica de tu cuerpo, la de ser transitorio, es una de las características. Tu cuerpo es transitorio. La piel es evidente, que es una demostración empírica de que es transitorio, porque en aquella foto tu piel era fina, brillante, lúcida, clara, cristalina, por decirlo de un modo, y ahora tu piel está más arrugada, menos dúctil, menos brillante. ¿Es tu cuerpo transitorio o permanente? Transitorio. Y lo mismo con todos los órganos. Antes de nacer, incluso antes de nacer, ya tenías el cerebro funcionando, corazón, que es el primer órgano que se forma en la gestación, pulmones, riñones. Y si has llegado hasta aquí es porque todos estos órganos no han dejado de funcionar. Por lo tanto, tu cuerpo es transitorio. Tu cuerpo además consta de partes, de muchísimas partes. Y lo mismo con tu mente. Te has despertado esta mañana, has escuchado el despertador, la conciencia auditiva se activa, escuchas el despertador, te recuerdas
que tienes un curso, tienes la intención de levantarte, te levantas, tienes la intención de irte a duchar, lo haces, de ir a desayunar, lo haces. Incluso mentalmente, el cuerpo, la mente está constantemente cambiando. Pero hay como una especie de aferramiento a que tu identidad es la misma ahora que la de hace 5 horas, la de hace 5 años, la de hace 20 años. Pero fíjate bien, observa tu cuerpo, es transitorio y depende de partes. Tu mente es transitoria, que depende de muchísimas partes, conciencia sensorial, auditiva, gustativa, olfativa, del tacto, acompañado de la conciencia mental, reacciones, intenciones, emociones negativas, positivas. El cuerpo es transitorio, consta de muchas partes, la mente es transitoria, consta de muchas partes. ¿Dónde está ese yo permanente y sin partes? No está. No está. Hay una ausencia. Medita en ella. La ausencia de un yo permanente y sin partes, nada más. Acostúmbrate a esta ausencia. Tu objeto de observación es la mera ausencia, nada más. Mora en ella. Sosténla con concentración. Si te familiarizas con esta meditación, incluso puede haber cierto temor. Ahora puedes salir y pensar, ¿significa esto que no tengo yo? No. No hay un yo permanente y sin partes, e independiente del cuerpo y de la mente. Ese yo no existe, pero hay un yo, dependiente, transitorio, compuesto de partes. Gracias. Y ahora vamos a coger la página 364. Y aquí viene, si os fijáis, en mitad de la página dice cómo determinar esta visión en particular, que está en la página 364, y aquí hay 3 puntos. Uno es identificar la ignorancia aflictiva. Identificar la ignorancia aflictiva. Demostrar que es la raíz de nuestro deambular por la existencia cíclica y la necesidad de buscar la visión de la ausencia de identidad esencial si deseas abandonar el aprehender el yo como intrínseco, como un yo que tiene una existencia sólida. Aquí hay muchas cosas que ya se dan por entendidas, por decirlo así. Y parece, si deseas abandonar el aprehender el yo, parece que diga que al final tienes que dejar de aprehender el yo. No, tienes que dejar de aprehender el yo erróneo, el yo autoexistente, el yo que es permanente, el yo que no depende de nada, porque este yo nunca ha existido. No porque lo diga el Buda, es que en realidad nunca ha existido. Y por esto se estudia el vacío. Por esto se estudia el vacío.
después ya sigan. Bien, de momento voy a explicar cómo determinar esta visión que dice, aquí hay varios puntos, identificar la ignorancia aflictiva, demostrar que es la raíz que te obliga a circular por la existencia cíclica, ya lo hemos explicado, y buscar la visión de la ausencia de existencia esencial si deseas abandonar el aprehender el yo. El vacío niega, os lo adelanto, el vacío niega algo que nunca ha existido y tú crees que existe. El vacío no niega la existencia, niega un tipo de existencia falsa que tú adoptas como verdadera. Por esto es tan importante recibir instrucciones precisas. Entonces, para desarrollar la visión de que las cosas son vacías, el antídoto es la ignorancia que se aferra a que las cosas existen de modo permanente o de modo independiente. Para desarrollar la visión de la vacuidad, tienes que entender lo que impide verla, que es nuestra ignorancia, que aprehende las cosas de un modo falso. Son antídotos. La sabiduría que comprende la vacuidad elimina la ignorancia que se aferra a la existencia intrínseca. Son antídotos directos. En muchas ocasiones me habéis oído decir, desarrollar amor y compasión no toca esto, no lo afecta, no llega hasta aquí. Desarrollar amor y compasión elimina el egoísmo, pero el egoísmo está basado en la visión distorsionada de nuestra identidad. Esto solamente se erradica meditando en la vacuidad, no hay otro antídoto. Y eso es lo que se explica en las próximas explicaciones. Hay varios tipos de ignorancia. A veces ya se supone que conocéis un poco la rueda de la vida. El primer vínculo es la ignorancia, de la cual hay dos tipos. Desde la perspectiva prasangika, los dos tipos son el desconocer la ley de causa y efecto y después desconocer la naturaleza última de las cosas. Desde la perspectiva saltantrika, que es complementario, la ignorancia sería desconocer la ley de causa y efecto y después desconocer el funcionamiento de las cuatro nobles verdades. Es complementario, no es diferente. Para ampliar, el Lamrim tiene múltiples interpretaciones, válidas todas ellas. Entonces, la ignorancia que desconoce la ley de causa y efecto es la ignorancia que desconoce la realidad convencional. Todo lo que ocurre en nuestra realidad convencional tiene un factor desencadenante que son acciones y efectos. Acciones y efectos. Todo lo que nos ocurre depende de causas previas. En la tradición budista no existe un ser creador porque las cosas son vacías de existencia intrínseca. Por lo tanto, lo que el practicante tiene que hacer es practicar la ley de causa y efecto y ser muy ético, porque lo que haces, dices y piensas es lo que produce un efecto posterior. Y este efecto posterior es vacío de existencia intrínseca. ¿Por qué? Porque depende. Por lo tanto, si entendéis esto, cuando escucháis las enseñanzas de karma y efecto, las entendéis, las enseñanzas de causa y efecto, entendéis que son muy importantes. Porque lo que significa es que lo que yo soy ahora, me guste o no me guste, es mi responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más. Mis actos previos me han llevado donde estoy ahora. No busquéis en otro sitio ningún responsable. Es mi propio karma que me ha llevado donde estoy, física, emocionalmente, espiritualmente, de cualquier tipo. Y esto solo puede funcionar aplicando el segundo tipo de ignorancia, es desconocer la naturaleza última de mi yo, de los fenómenos. La ley de causa y efecto solo puede funcionar desde el medio ambiente de la ausencia completa de existencia intrínseca.
Pondré el ejemplo de mi amigo Jacinto. Mi amigo Jacinto es amigo de la infancia, era amigo de la infancia, y en un momento dado, pues yo cuando estuve fuera 4 años en el extranjero, regresé a mi pueblo después de la amnistía, etc. Y nos volvimos a reencontrar. Yo había estado en muchos lugares de Europa, ya conocía los efectos devastadores de las drogas duras, y entonces cuando yo llegué a mi pueblo, él empezaba a tontear con drogas suaves, por decirlo así. Con el tiempo empezó a tontear con drogas más fuertes, Y con el tiempo estuvo muy enganchado, pero después se enamoró de una chica del pueblo y estuvo en el proyecto Hombre y se limpió y estuvo pues felizmente casado con 1 o 2 hijos o 2 hijas. Es decir, pasaron 10 o 15 años y en un momento dado yo iba de vez en cuando a visitar a mi pueblo y hablábamos un poquito y en un momento dado pues toda esta historia había transcurrido a lo largo de 10 o 12 años, no me acuerdo exactamente, pero sé que en una de las visitas me dijo que tenía anticuerpos, que estaba muy mal. Por lo tanto, estaba casado, estaba muy enamorado, estaba muy feliz, la familia iba muy bien, los niños muy bien, etc. Así que en un momento dado me dijo, lo que me sabe mal es que yo no soy el mismo que el que empezó a tontear con las drogas físicas, con las drogas fuertes. La ley de causa y efecto solo funciona si no hay permanencia y no hay existencia intrínseca. Si hay existencia intrínseca, la ley de causa y efecto, por esto hay 2 ignorancias que se tienen que eliminar. Si hubiera una identidad sólida y permanente, quien crea el acto sería totalmente diferente del quien recibe el efecto. Quien recibe el efecto siempre es una continuidad del que creó el acto, aunque hayan pasado muchísimas vidas en medio. Por eso la ley de causa y efecto es tan importante en la tradición budista y en todas las tradiciones, es decir, la ética. El primer Jacinto que se empezó a inyectar, etc., no es el mismo que el que recibe el efecto que produjo su muerte, no es el mismo, pero tampoco es diferente. Los dos carecen de existencia intrínseca y por esto la ley de causa y efecto, cuando creas algo, lo vas a recibir. Quien lo crea es el continuo mental. Todo lo que haces, dices y piensas, detrás viene el yo hago esto, yo hago aquello, etc. Se deja una semilla en la conciencia que es carente de existencia intrínseca y por esto el yo del futuro, que no tiene nada que ver con el yo del pasado, pero que están interrelacionados, es el que recibe el efecto. Si las cosas no fuesen vacías, no existiría la ley de causa y efecto. Por lo tanto, quien entiende el vacío respeta muchísimo la ley de causa y efecto. Entonces, por esto se mencionan 2 tipos de ignorancia. Hay 2 tipos de ignorancia y en la práctica, para quien no conoce el vacío, pues se acentúa sed éticos, practicar la ética, abandonar actos negativos. ¿Por qué? Porque los actos negativos no surgen de la nada, no son autoexistentes tampoco. Cuando haces un acto negativo es porque hay un klesha que aparece, que te impulsa a generar la intención de actuar de una forma u otra, y esto deja rastros en la conciencia, llámale semillas kármicas, son vacías también de existencia intrínseca. La ley de causa y efecto solo tiene explicación dentro de la comprensión del vacío de la existencia intrínseca que explica la visión prasangika. Si no, siempre habrá un problema. Si hay un yo con existencia intrínseca que crea el acto, no recibiría el efecto. Esto viene después en zonas... vienen muchos razonamientos. ¿Por qué? Para inducir a los estudiantes a practicar la ética. ¿Por qué? Porque tienes comprensión del vacío y sabes que todo lo que haces, tú lo vas a recibir en esta vida o después. Porque lo que viene después no eres tú del presente. Tú careces de existencia intrínseca, pero todo lo que siembras como tú en esta vida lo recibe tu futuro, yo el que sea, en la vida siguiente. Pero esto ocurre dentro de que el yo carece de existencia intrínseca completamente. Si hubiese cualquier rastro de existencia intrínseca, la ley de causa y efecto no podría funcionar. A pensar en esto.
Entonces hay distintos tipos de ignorancia. Y no todos son la ignorancia aflictiva que se menciona aquí, que es la ignorancia que desconoce la verdadera naturaleza de nuestra identidad. Por ejemplo, hay un tipo de ignorancia que es creer en lo que ves, creer que este cuerpo es permanente. En la tradición Theravada, los vipassana, su primer objeto de observación vipassana es analizar si el cuerpo es permanente tal y como lo percibimos. Esto es un tipo de ignorancia. Porque nuestro cuerpo, a pesar de que nos aparece como transitorio, siempre tenemos este aferramiento a la permanencia, de que nuestro cuerpo es el mismo de ayer, el mismo de hace un año, el mismo de hace... La evidencia lo refuta esta percepción. Esto es una percepción errónea en la tradición budista. Crea dolor, porque te aferras a un tipo de existencia que no está en nuestro cuerpo, ni mucho menos en nuestra identidad, que está basada también en la permanencia. La identidad más burda, errónea, está basada en que yo soy el mismo de ayer, de anteayer, de hace un año, de hace 5 años. Y esto es totalmente refutable, porque el yo de hoy no es el mismo de ayer. Tanto el Buda menciona esto y por esto no quería enseñar, no quería enseñar después de la iluminación, porque todas las religiones de su medio ambiente promocionaban que hay un yo sólido, que hay una identidad, llámale lo que sea, sólida. El Buda se dio cuenta de que esto no existe ese tipo de yo. Existe un yo, pero no es permanente, a nivel burdo. Después, por supuesto, carece de existencia intrínseca. Pero tenemos el burdo. Tenemos el burdo. O, por ejemplo, pensar que el cuerpo o que las cosas, hay cosas que son placenteras cuando en realidad no lo son, porque todas producen a corto, medio o largo plazo cierto nivel de dukkha, de malestar. Por tanto, hay ignorancias burdas y el proceso de la práctica vipassana theravada es llevarte a comprender que hay un vacío en una identidad sólida y permanente. ¿Me seguís? ¿Seguís? Todo tiene mucha lógica en realidad. Entonces, vipassana, cuando se habla de estos retiros de vipassana, son extraordinarios, pero esto es la esencia del nivel inicial y medio del Lamrim que estáis estudiando. Es la esencia. No es algo diferente, una práctica diferente, es lo que hacemos en agosto, en los retiros de vipassana. Entonces, para empezar, es importante saber que como seres ordinarios, de manera innata, tenemos esta idea de que nuestro yo es Atman. Atman, de que hay una identidad permanente y sólida en nuestro interior. La meditación que hemos hecho te ayuda a darte cuenta de que esto es una creencia, pero no está en la realidad. No existe un yo sólido, permanente. Buda dijo Anatman. Todas las religiones teístas, y esto incluye el libro judío, la Torah, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todas se sostienen sobre algo sólido. Sea una fuerza externa, que es permanente, eterna, o un yo sólido y eterno también. Utilizan el mismo nombre, Atman. Atman. Y el Buda, cuando al principio de la enseñanza, nadie a quien se lo enseñe lo entenderá, porque la visión de toda la sociedad en la que él se movía, todos creían en Atman, en una identidad sólida, permanente. No hay nada permanente. No existe. La creencia de que nuestro yo es Atman, es sólido, esto sí que existe, es una creencia. Pero si buscas aquí donde está, no está. Encuentras ausencia. Ausencia. Este es el vacío más burdo, Anatman. Todos, su medio ambiente en la época del Buda, y tuvo problemas por esto, todos asumían Atman, y él dijo Anatman. Esta es la esencia de la enseñanza. La esencia del budismo, lo que diferencia al budismo del resto de tradiciones. Entonces, Atman es en sánscrito. De Atman viene alma. Y
Y algunos piensan, los budistas entonces están rechazando la trascendencia. No, no, hay un alma, si quieres decirlo de una forma, existe algo que sigue después, pero no es permanente, no es monolítico, no es independiente de causas y condiciones y al final es vacío de existencia intrínseco. Si te refieres a esto, los budistas lo aceptan. Pero si te refieres a un Atman de algo que es sólido, donde la base es totalmente transitoria y movible, esto es lo que no existe. El Buda no dijo que yo no existo. El Buda dijo que un yo permanente, sólido y sin depender del cuerpo y de la mente y totalmente independiente del cuerpo y de la mente, esto no existe. Esto es Anatman. Anatman. En realidad no existe ningún fenómeno en el universo material o espiritual que tenga estas características. El vacío niega un fenómeno que nunca ha existido ni existirá por mucho que creas en él. Esta es la enseñanza definitiva del Buda. Y todo lo que enseña es para llevarte a esta comprensión, porque solo esta comprensión puede llevarte a la liberación. Porque detrás de los kleshas está el egoísmo, detrás del egoísmo está nuestra visión distorsionada. Y este triple proceso está ahí. Para eliminar el egoísmo, con claridad, todas las religiones y todos los filósofos mencionan el altruismo, porque el altruismo elimina el egoísmo. El tercer nivel de motivación está dedicado a observar, a minar la fuerza del egoísmo. Cuando se habla de generosidad es ir en contra de la avaricia. Cuando se habla de paciencia es ir en contra de tu ira, de tu apego. Pero para desenraizar la raíz de donde sale esto, que saldrá a continuación, esto solo tiene un antídoto. Si tú ves tu yo con existencia intrínseca, tienes que desarrollar la sabiduría que comprende que la existencia intrínseca es un fenómeno inexistente. Por lo tanto, cuando observas la mera ausencia de la existencia intrínseca del yo, parece que no ocurra nada, pero estás minando la fuerza de lo que está detrás, diríamos, del que lleva las riendas del samsara. Por mucha fe que tengas, no eliminas la visión distorsionada de tu identidad. Porque no es un antídoto directo. No es un antídoto directo. Entonces el Buda aquí lo explica y Lama Tsongkhapa lo determina con mucha claridad. ¿Vale? Pero antes he mencionado que hay practicantes, por ejemplo, los introductores en el budismo tibetano, la primera oleada de enseñanza que constituyó la tradición Nyingma, eran practicantes svatantrika, que no tienen la visión última. A ver, quiero hacer un matiz. Ellos enseñaban la visión svatantrika, pero no significa que no conocieran la visión prasangita. Si leéis textos japoneses de budismo, se lee puedes intuir que están explicando desde la perspectiva Chittamatra. Es una interpretación aceptable, correcta, mucho más correcta que la que tenemos ahora. No es definitiva, pero ya nos gustaría tener esta visión. La visión de que si yo tengo un mal rollo con alguien, no viene únicamente de ti, viene de mi karma también. Viene de mi karma. Porque la visión Chittamatra te dice que todo lo que percibes depende de semillas kármicas, de tus semillas kármicas, de cómo percibes este objeto. Otra persona este mismo objeto lo puede percibir como agradable y tú lo ves como feo. Todo este estudio que estamos haciendo es relevante para todo lo que hacemos en el día a día. Parece que no, hay mucha sofisticación de términos, pero si alguien quiere estudiar medicina necesitará lidiar con terminología. Si alguien quiere estudiar informática tiene que lidiar con terminología. Para entender el vacío tienes que lidiar con terminología que no es, porque no se enseña en nuestro mundo esto. Esto es enseñanza espiritual de alto calibre.
Es decir, no existe ningún fenómeno, por mucho que lo busquéis, la ciencia no lo encuentra y no lo va a encontrar, un fenómeno que exista por su propio lado, de manera objetiva, sin depender de causas, condiciones, base de imputación y término imputado. No existe en el universo un fenómeno así. Todo depende de causas principales, causas secundarias y de la relación dependiente entre ellas. Por lo tanto, todo es vacío de existencia intrínseca, que no significa que lo que existe no exista. Pero si no caéis en el nihilismo. Un maestro budista tiene el voto de no enseñar el vacío a receptáculos no adecuados. Muchos de vosotros hace 10 o 15 años que estudiáis conmigo. Yo nunca he enseñado esto como lo estoy enseñando. Yo tengo que evitar que caigáis en la idea de que el vacío significa que lo que existe no existe, ¿no? Todo lo que existe tienes que aplicar la ley de causa y efecto. Lo que yo hago, digo y pienso va a rebotar contra mí. Y esto te ayudará a entender el vacío de existencia intrínseca. Y algunos piensan, sobre todo en centros budistas, puesto que todo es vacío, puedo hacer lo que me plazca. Te puedo decir lo que sea, te puedo insultar, todo es vacío, no te molestes. Te puedo decir lo que quiero porque todo es vacío. Esta es una comprensión del vacío muy primitiva, por decirlo así. Es decir, si te das un golpe en la mesa o en una puerta, la situación es vacía de existencia intrínseca. Pero esto no impide que tengas dolor. No impide que te produzca dolor. Si tuvieses una gran comprensión del vacío, ni tan siquiera tendrías dolor, pero si tú te das un golpe, hay una reacción y se produce dolor en tu ser, en tu cuerpo. Entonces, tenemos en la rueda de la vida, cuando se habla de los dos tipos de ignorancia, está la que desconoce la ley de causa y efecto, y desconoces la ley de causa y efecto porque no entiendes la ignorancia afectiva, que es la que se menciona aquí, que es que malinterpretas que las cosas existen intrínsecamente. Si las cosas existen intrínsecamente, cuando tú creas un acto, no vas a recibir el resultado. Puesto que las cosas no son intrínsecamente existentes o independientes de demás factores, cuando creas un acto físico, verbal o mental, se crean las condiciones para que tu continuo futuro, del que ha creado el acto, que ya no será el que lo creó, pero estará relacionado con quien lo creó y por esto recibe el resultado. Tanto entender el vacío te tiene que llevar a respetar la ley de causa y efecto. Si tú coges algo que no es tuyo, en este movimiento, se crean movimientos en tu conciencia mental invisibles e indetectables. Cuando has cogido algo que no es tuyo y determinas esto ahora es mío, se crean movimientos en tu continuo mental que son potencias para recibir pobreza en el futuro, porque tú coges lo que no es tuyo. Por lo tanto, tienes además la potencia de volver a repetirlo, de volver a repetir el acto con facilidad. ¿Por qué? Porque tu conciencia es vacía de existencia intrínseca. Por lo tanto, si tú haces este acto, se queda grabado en la conciencia y tienes facilidad para repetirlo y reincidir en ello una y otra vez. Por lo tanto, hemos hablado de Atman. En tibetano es Dak. Dak. Buda dice Anatman. Los tibetanos dicen Dak Mepa. Dak es la existencia intrínseca, existencia inherente, existencia por su propio lado, existencia objetiva. Mepa no la hay. Los tibetanos hablan al revés. La existencia intrínseca, o cualquiera de estos sinónimos, no está. Ni aquí, ni en el cuerpo, ni en mi identidad. Dak Mepa, esto es Anatma. Mepa en tibetano no está. Y Dak, tenemos un problema, los que sois traductores. Los ingleses tradujeron Dak y Atman como self. Self, yo soy profesor de inglés, de profesión, ¿vale? Y self significa, es un pronombre reflexivo por un lado, que es help yourself, ayúdate a ti mismo. Y luego está self, yo. Self, y yo. Myself es yo mismo.
Y luego está myself, es mi yo, pues está triste o lo que sea. Los ingleses crearon, los traductores ingleses pusieron Atman y Duck como self. Por lo tanto, a veces tienes traducciones al castellano que son muy extrañas. Por ejemplo, está una palabra que dice, aquí abajo Marta ha puesto, self lacks self. ¿Cómo lo traducís esto? Self lacks self. El yo carece de yo. Y se quedan tan anchos. El yo carece de existencia intrínseca. El traductor tiene que... Hay traducciones de budismo hoy en día que son patéticas en castellano. Porque no entienden. Self, cuando traducís del inglés tenéis que intuirlo. Si es un libro Theravada, self significa únicamente el yo sólido, permanente. Después, Dak, que hemos visto aquí, Dak tibetano, Dak es existencia intrínseca, como Atman, existencia inherente, existencia objetiva, que no tiene nada que ver conmigo, que aparece algo sin depender de nada en absoluto. Todos me parece que veis que las cosas no existen de este modo. Todo existe en dependencia de algo más. No hay ni un fenómeno que no exista en dependencia de algo más. Por esto las dos escuelas que antes hemos mencionado, Vaibhashika y Sautrantrika, la Vaibhashika creía que el constructor último de los fenómenos del cuerpo es un átomo, unitario, sin partes. La Sautrantrika y el resto de escuelas, menos la Chittamatra creo, que dicen no, el átomo se puede dividir. La ciencia occidental hoy en día sabe que el átomo se puede dividir en protones, neutrones, o no sé cómo lo llaman, se puede dividir, se deconstruye, por lo tanto no existe algo unitario, singular, permanente, que no dependa de otras cosas. La ciencia lo establece y el budismo hace 2000 y pico de años que lo explica. Por lo tanto, estos términos tienen cuando los traductores sobre todo, espero que haya bastantes traductores buenos, Atman es el objeto de negación, es la existencia intrínseca de los fenómenos. Dak es lo mismo en tibetano. Self es en inglés y en castellano luchamos para encontrar un término, porque self, si buscas el diccionario, te dice reflexivo, o el yo, o el ser. No hay ni tan siquiera terminología para esto en castellano, en español, que es una lengua riquísima, por decirlo así. Tenemos que no inventar, sino que self, ¿cómo lo puedes traducir? Identidad esencial, existencia intrínseca, existencia objetiva, existencia por su propio lado, existencia por sus propias características. Este es el objeto de negación. El yo carece de todas estas. Self lacks self es yo carezco de todas estas términos, de todos estos términos. Porque estos términos lo que indican es un fenómeno que no existe en el universo. El vacío niega algo que no existe, no lo que existe. ¿Por qué el Buda tendría que negar lo que existe? Y esto mucha gente asocia vacío a negar, y es una negación particular. De esta manera no nos confundimos. ¿Me seguís hasta ahora? ¿Me seguís o no? ¿O lo damos por terminado? No. Por tanto, hay un libro muy famoso, he pedido ahora a Manuel, que me ha hecho un trabajazo. Hay un libro famoso escrito en castellano sudamericano, por decirlo así, ella ya ha fallecido y él es un traductor, tanto ella como él son americanos, pero americanos de origen hispano, y son grandes traductores del tibetano al inglés, grandes traductores, conocen el tibetano perfectamente. Pero ellos dos, sobre todo la mujer, antes de morir se comprometió a traducir los 3 volúmenes de La liberación en la palma de la mano de Pabonka Rinpoche. Es una traducción bellísima, pero
cuando llegas a la visión a la visión superior, cuando se menciona el yo y su carencia de existencia intrínseca, o los fenómenos que carecen de existencia intrínseca, traducen: los fenómenos carecen de yo. Los fenómenos no tienen yo. Y son grandes traductores. Su origen es hispano, pero la terminología se tiene que entender con precisión. Los fenómenos no carecen de ello, porque dicen selflessness en inglés, como que ellos traducen self como identidad esencial, o como existencia intrínseca, o como existencia por su propio lado. Cuando dicen phenomena lacks phenomena is selflessness, ellos lo tradujeron como los fenómenos carecen de yo. Y selflessness significa que los fenómenos carecen de identidad esencial, de existencia intrínseca, de existir por su propio lado, de existir por sus propias características. Por tanto, los que traducís, Ana, Fernando, Celia, vigilad el self. Porque el traductor tiene que oler cuándo es autoexistencia, existencia por su propio lado, y cuándo es yo. El yo. El vacío no niega al yo. Todos tenemos un yo. Estad tranquilas o tranquilos. Todos tenemos un yo. Pero esto se explicará ahora. Se explicará ahora. Sí. Esta opción, existencia verdadera, no es añadirle un poquito más de... ¿Es el término que se utiliza? ¿De marro? No. A ver, no. Existencia verdadera es asumir que lo que existe, lo que percibes, existe verdaderamente tal y como lo percibes. Y este es el error que cometemos. Creemos que los fenómenos existen verdaderamente por su propio lado. Así nos aparecen, pero no existen de ese modo. Por lo tanto, existencia verdadera es uno de los términos, lo llaman... True grasping es en inglés, aferramiento a la existencia verdadera, pero hay 6 sinónimos en la tradición prasanguica que se tienen que introducir, pero todas las tradiciones hablan de la existencia verdadera. Es decir, existencia verdadera significa que asumes que tú ves algo como permanente y crees que si lo ves como permanente, existe de manera permanente, cuando en realidad si te acercas al fenómeno, no existe de manera verdadera. Esa permanencia no existe, no está ahí. Después, a ver, aquí viene ahora un poquito más, hemos visto Dak, ¿verdad? Dak es Atman, Dak es en tibetano. Dak Mepa, no hay existencia intrínseca, esencial o de su propio lado, es el modo en que existen a nivel último los fenómenos. Ninguno tiene existencia verdadera, pero todos existen. El problema que tenemos nosotros es que confundimos existencia por existencia intrínseca. ¿Vale? Si algo existe para nosotros, tiene que ser existencia intrínseca, tiene que existir intrínsecamente. Y esto es lo que se rechaza. Para existir solo se requiere una cosa, que el fenómeno exista de modo dependiente. Esto es suficiente para la existencia de cualquier fenómeno. No se requiere la existencia intrínseca. Y esto es lo que rechaza el vacío. A ver, aquí hemos visto Dak, que en tibetano es existencia intrínseca, y los sinónimos. Dakzin. Dakzin. Aquí en el libro, cuando leéis tibetano Zin, es aprehender. Tú aprehendes algo. Yo aprehendo a Tony, aprehendo a Marcel Gené, aprehendo a Tony Blue. Y por esto puedo entender que cada uno es quien es. Pero Zin en tibetano también es aferrarse. Aferrarse. ¿Vale? Por lo tanto, Dakzin es aferramiento a la existencia intrínseca, a que las cosas existen del modo en que las vemos, que son con existencia intrínseca. Este es el sentido de Dakzin, aferramiento a la existencia intrínseca, a la identidad esencial, a la existencia objetiva, sin depender de nada. Este aferramiento lo tenemos innato. Desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, en la concepción, un mes después de la concepción ya hay aferramiento, ya hay un aferramiento en el ser que va a nacer. Y esto en los ingleses y los americanos lo tradujeron como self-grasping, que es
nosotros lo traducíamos en los primeros libros como autoaferramiento. Self-grasping es self, es uno mismo, grasping es aferrarse, autoaferramiento. Esto es una traducción horrorosa. Y nosotros la estuvimos utilizando y de hecho en el mundo budista español se utiliza todavía autoaferramiento y es una traducción que viene de nuestro horror y que muchos centros la siguen porque utilizan textos de ediciones amadas. Self-grasping es aferramiento, no al yo o al auto, aferramiento al self, que es Atman, a la existencia intrínseca, objetiva, por su propio lado. ¿Vale? ¿Entendéis? Sobre todo los que traducís. Autoaferramiento, ¿qué significa autoaferramiento? Nada. Lo que ocurre es que en el texto se explica lo que significa y lo puedes inducir, lo puedes entender, que no es lo que en español entendemos, etc. Ahora están un poco más sofisticadas las traducciones. A ver, Dak y Atman, en la tradición prasangika, que es donde estamos, y por esto solo explicaré esta, las otras hacen diferencias en los sinónimos, yo no la voy a hacer aquí, porque si no sería muy complicado. Atman o Dak significa identidad esencial. Es uno de los términos que se utiliza en tibetano, gowo, que es que los fenómenos tienen una esencia sólida. Después, identidad inherente, intrínseca, objetiva, que algo exista por su propio lado. ¿Vale? Todo esto es el self. Todo esto es lo que rechaza la meditación en la vacuidad. Y estos 6 sinónimos, si los pensáis sobre vuestro cuerpo, no existe un corazón por su propio lado. El corazón, para latir, no sé si hay algún médico aquí, nos lo podría explicar, requiere de muchas causas y partes, no late por sí mismo. Para que un corazón funcione se requieren muchísimas partes que estén en funcionamiento. Muchísimas partes. Para que los pulmones cumplan su función, depende de muchas partes. Por lo tanto, no existe un corazón con existencia intrínseca en ninguna parte del corazón. Del cuerpo ni del corazón. Todo depende de otras partes. Y en el universo todo depende. En el budismo hay 2 cosas que dijo el Buda. Todo es relación dependiente o todo surge en dependencia de otras causas. Y esto es suficiente para la existencia de cualquier tipo de fenómeno, universo, galaxias, etc. Y después, amor y compasión son los dos elementos. Si ves reducir el budismo, hay 2 cosas: amor y compasión y relación dependiente o surgimiento dependiente. Si entiendes que las cosas surgen en dependencia de otros factores, comprendes que no existe nada en el universo que exista objetivamente por su propio lado, que exista por sus propias características, que exista de manera intrínseca. De manera intrínseca significa que alguien nace de repente, no se requieren las semillas del padre y de la madre, no se requieren de causas principales ni secundarias, las cosechas pueden surgir sin depender de nada. Esto es un fenómeno que en el universo no existe, pero así es como lo vemos. Y por esto aquí el primer punto dice identificar la ignorancia innata. Esta es la que hemos de identificar. ¿Cómo aprehendemos los fenómenos? ¿Cómo nos relacionamos con los fenómenos? Y esto incluye también nuestra propia identidad. Entonces, lo que hacemos es aferrarnos a un error perceptual que asumimos como cierto conceptualmente. Si ves algo como permanente, esto es un error perceptual porque ningún fenómeno es permanente. Si tú además asumes que esto que percibes es cierto, la ignorancia tiene profundidad. No es el odio, el apego se pueden describir y es fácil de explicar. La avaricia se puede describir, es fácil de explicar. El resentimiento se puede describir. Aquí es diferente. La ignorancia tiene que ver con una percepción errónea que tienes de la realidad a la que tú te aferras como cierta.
Entonces, la ignorancia, cada instante tenemos un instante de ignorancia aflictiva que malinterpreta la realidad y que asume o concibe conceptualmente que es así, no te la cuestionas. Y por eso hay tantas dudas cuando escuchas enseñanzas del vacío. Porque no está atacando tu ignorancia, perdona, tu apego, tu odio, tu resentimiento. Está atacando lo que está detrás, lo que no es perceptible. Esto solo recibir estas enseñanzas es extraordinario. No se suelen dar estas enseñanzas. Es la enseñanza, la culminación del pensamiento budista. Y están señalando algo que todos sabéis e intuís que es cierto. Esta es la raíz del sufrimiento, dijo el Buda. Esta es la raíz del sufrimiento, no el odio. Esto es posterior. Nosotros como seres humanos, esto es lo que nos atosiga. Las manifestaciones de nuestra ignorancia. Pero el Buda señala la raíz. Por esto dijo, al final, que puedes eliminar tu sufrimiento, tu dukkha, eliminando la raíz. Entonces, cada instante de mala interpretación de tu realidad y la realidad que te envuelven los fenómenos, hay dos, tu identidad personal, el yo, y luego los fenómenos también los confundes. Cada instante de mala interpretación de los fenómenos deja dos potencialidades en tu interior. Dos. Una es que la semilla de dicha ignorancia da pie a seguir aferrándote a esta realidad falsa, y la segunda es la impresión de esta ignorancia que hace que las cosas aparezcan ya con esta falsedad. Las cosas ya aparecen deformadas. Entonces tienes que desenredar, el Buda dijo esto, la práctica del Dharma, y específicamente estas enseñanzas, sirven para desenredar el nudo. Esto es un nudo muy potente. Cada instante en que percibimos la permanencia de las cosas, deja la semilla para seguir aferrándote a la permanencia, y después las cosas te aparecen como permanentes cuando no lo son. Esto es un trabajo sobre todo perceptual y conceptual. Por esto el Buda, cuando el Buda dedicó muchísimo tiempo, la raíz del sufrimiento viene en una percepción y concepción erróneas, y por esto se estudia tanto lo que es la mente y cómo aprehende los objetos, lo que son las emociones aflictivas obvias, burdas y más sutiles, porque la raíz del sufrimiento reside en nuestro interior, no viene de fuera, no la prepara nadie, no viene de la casualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, escuchar enseñanzas sobre la ignorancia aflictiva que todos tenemos y que quizá no detectamos, con el tiempo la vas detectando. Esta es la ignorancia fundamental. Esta es la profunda. Solo se elimina meditando en la vacuidad. Solo. No hay otro antídoto. Veréis ahora, cuando meditas en el amor y la compasión, elimina quizás el odio. Cuando meditas en la muerte, en la transitoriedad de las cosas, puede eliminar el apego obsesivo. Pero para eliminar lo que está detrás, solo tienes, si percibes tu realidad como permanente, esto solo se erradica comprendiendo y viendo que tu cuerpo y tu mente son transitorios, no hay otro. Si entiendes que tu cuerpo existe por su propio lado, que tiene una existencia objetiva, esto solo se cura viendo que tu cuerpo no tiene esta existencia. Es lógico, es de una lógica aplastante. Otra cosa, cuando se experimenta el vacío de existencia intrínseca, la experiencia es indescriptible. No hay palabras para explicarla. Muchos textos lo dicen. Pero para llegar a esta experiencia se requiere escuchar, contemplar y meditar muchísimas palabras, en muchísimas palabras. No se puede llegar a la experiencia directa del vacío o la conceptual sin pasar por este proceso que estáis todos pasando. Tenéis que cuestionar, ¿quién soy yo? Y esto en nuestra tradición, si vais a Delfos, está esta famosa frase que se le atribuye a Sócrates, pero de hecho venía de un presocrático. No venía de Sócrates. Conócete a ti mismo. Esta es la verdadera naturaleza de tu yo.
Y esta frase la escribió uno de los presocráticos, famoso, que son los abuelos de nuestra ciencia. La ciencia y la espiritualidad van juntas. En el budismo no hay duda de esto. Es aquí donde hubo un cisma entre uno y otro. Para entender el vacío, para entender la espiritualidad, tienes que utilizar la reflexión, el pensamiento conceptual. No se puede llegar por medio de la fe a la experiencia directa de la vacuidad. Es imposible. Por lo tanto, cada vez que tenemos ignorancia, que malinterpretamos nuestra realidad o de la realidad que nos circunda, invisiblemente dejamos semillas que hacen que te sigas aferrando a esto sin cuestionarlo, pero después la semilla más profunda es que todo aparece ya bajo esta guisa. Aquello en lo que tú piensas, se proyecta sobre los fenómenos. Por lo tanto, tienes dos: concepción errónea y percepción errónea. Para eliminarlas, el orden en el que se elimina es primero gestionar tu concepción errónea. Las cosas te seguirán apareciendo como permanentes o como objetivamente existentes, pero tú sabes que no es así. Y así llegas a la comprensión directa. Ya no te aparecen las cosas de modo erróneo. Pero primero tienes que trabajar con el concepto erróneo. Hay un orden. Un orden. ¿Lo entendéis hasta aquí? ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Sí. Me tenéis que decir, porque cuando me estuve planteando la enseñanza, estaba dudando sobre si enseñarla o no. Ya estás fantástico. Si en un momento dado no hay comunicación, la enseñanza se puede cancelar porque no estamos adecuados para ella, no estamos aptos para ella. Si hasta aquí lo podéis entender, si veis cohesión, coherencia, es fantástico, porque se dice recibir enseñanzas del vacío y dudar sobre tus creencias, sobre si lo que existe realmente tal y como tú lo ves. Esto ya despedaza tu aferramiento, diríamos, a la existencia intrínseca y la raíz del samsara, del dolor. La raíz de dukkha se despedaza ya. Si prestáis atención, esta enseñanza va directa a lo que está detrás de los actos, los flechas, el egoísmo. Ataca lo que está detrás. Te ayuda a identificar si tienes estas malas interpretaciones. Por lo tanto, tenemos percepción y apariencia. El tercer libro, ¿cómo lo hemos titulado? Apariencia y vacío. Apariencia y vacuidad. Apariencia y vacuidad. El tercer volumen de el noveno, el tercer volumen del vacío. Ellos han estado 3 o 4 años, han gestionado 1500 páginas sobre el vacío. Por lo tanto, esto es un trabajo loabilísimo. Yo lo reviso, pero ellos han estado lidiando con la terminología. 1500 páginas en 3 o 4 años. Hemos de llegar al punto en que entendemos que la apariencia es convencional y dependiente y por lo tanto es vacía. Apariencia y vacío. Nosotros ahora la apariencia, no estamos con la apariencia, porque en la apariencia ponemos permanencia, ponemos existencia intrínseca, pintamos sobre la realidad convencional que existe porque es dependiente, no existe porque es intrínseco. Intrínseco no hay nada. Proyectamos cosas que no están en los objetos. Por lo tanto, el punto final de meditar en la vacuidad, según la Prasangika, según Lama Tsongkhapa expuso, sobre todo en las estrofas que os leeré después de los 3 principios del sendero, que hace una exposición de la Prasangika extraordinaria, todo es apariencia y vacío. Apariencia y vacío. Al final, estás en consonancia con la realidad convencional, que es dependiente, y por lo tanto entiendes el vacío. Lo mencioné el curso pasado, que estamos empezando a hablar del Sutra del Corazón en Málaga.
Cuando subo en el avión siempre me concentro en el vacío del avión. Los aviones son vacíos de existencia intrínseca. Sobre todo en el momento de despegar, cuando empiezan a correr por la pista, que todo el mundo hay un silencio ahí, que el yo sale con mucha fuerza, etc. El avión es vacío de existencia intrínseca. Porque para que el avión corra, se requieren muchísimas partes. No corre por sí mismo, corre en dependencia de muchas partes. Por lo tanto, puedes ver la existencia convencional del avión, que depende de cientos de partes, y no exagero, sino son más de cientos de partes, para que se pueda levantar. Y a la vez pueden estar comprendiendo que el vacío existe, es una apariencia convencional real, existente, pero que es vacía de existencia intrínseca. Pueden estar meditando en la ausencia de existencia intrínseca del avión. Esto es en lo que reside la realidad. Al final es esto. No ha existido nunca un avión que suba por sí mismo, de modo objetivo. Si no, no necesitaría ni piloto, y en el día que no necesite piloto hay otros instrumentos que tendrán que estar en funcionamiento, porque no existe algo que pueda moverse sin partes, sin causas. No es posible, no es posible. Entonces, esta ignorancia específica es lo que está detrás de dukkha. No es el odio, la ira, el apego, el resentimiento. Lo que está detrás de dukkha es la mala interpretación que hacemos de nuestra identidad, el yo, y también de los fenómenos. Sobre todo el iniciador es nuestro sentido erróneo del yo. Es de lo que inicia todo tipo de actividad, positiva o negativa, o neutra. Puesto que no se puede erradicar sin eliminar las causas, dukkha no se puede, dukkha carece de existencia intrínseca, porque para eliminarla tienes que eliminar las causas de dukkha. Por lo tanto, dukkha carece de existencia intrínseca, y el resultado de eliminar dukkha carece de existencia intrínseca, que es el estado iluminado, el nirvana, etc. Porque si no, alguien te podría dar la iluminación, y no es posible. La iluminación surgiría sin causas ni partes. De repente, casualmente, alguien se ilumina. El vacío indica que las cosas dependen de causas y condiciones, que es la relación dependiente, y por lo tanto son vacías. Por lo tanto, buscamos descubrir la raíz del samsara, y por eso la motivación del segundo nivel del Lamrim es despertar renuncia. La renuncia, que es un término que no tiene traducción, os lo he dicho muchísimas veces, renuncia no tenemos una traducción en nuestro idioma. En tibetano renuncia es darse cuenta de las causas del sufrimiento y querer abandonarlas. Renuncia en nuestro idioma nos implica cosas extrañas. En tibetano el propósito del segundo nivel de motivación es despertar la comprensión de que nuestro dukkha, nuestro malestar físico, mental, espiritual, radica en la mala interpretación perceptual y conceptual de nuestra identidad. Por lo tanto, la renuncia es: quiero abandonar esta identidad falsa. Y por eso escucháis estas enseñanzas. Tenéis que tener renuncia y compasión, porque el tercer nivel, esto viene acompañado de la compasión hacia todos los seres. Tanto la renuncia es compasión hacia ti, hacia tu situación. La renuncia significa saber que tú eres el responsable de todo lo que te ocurre y te ocurrirá a corto, medio y largo plazo. Y si quieres liberarte de dukkha para siempre, tienes que eliminar esta percepción y concepción erróneas. Tienes que eliminarlas, si no, no hay movimiento. No hay movimiento. Entonces, el primer paso para entender la vacuidad de las cosas, que ahora ya sabéis al menos lo que no es la vacuidad, es reevaluar y analizar nuestras propias creencias, ya que una inmensa mayoría de ellas caen o bien en el extremo de la existencia, permanencia o inherencia, o intrinsecalidad o esencialidad,
o bien caen en el extremo del nihilismo. Estamos en los dos. Y la realidad está, la verdadera talidad, aquello que está en medio, no está ni en este extremo ni en el otro. Este es el camino medio, real. Por tanto, lo que haces es reevaluar lo que piensas, tus ideas, tus creencias, de quién eres tú. Y este error cognitivo es universal, porque viene innato en las personas ya. Todos los seres conscientes, incluyendo animales, este error perceptual y conceptual viene ya incorporado en nuestra psique, por decirlo así. Seas hombre, mujer, oriental, occidental, lo tenéis que ver. Después aquí viene ahora un trozo extraordinario, la página 364. Lee, por favor, Marta, página 364. Identificar la ignorancia aflictiva. Entre los antídotos enseñados por el vencedor, los que contrarrestan las aflicciones del apego y demás, son antídotos parciales, mientras que el antídoto a la ignorancia que él enseñó es un antídoto para todas las aflicciones. Por lo tanto, la ignorancia es la base de todos los errores y faltas. Palabras claras dice, Sí, sí. Palabras claras dice, las 9 divisiones de las enseñanzas de Buda, basadas en las 2 verdades, como los conjuntos de los sutras, se proclaman de modo perfecto para coincidir con los amplios comportamientos de los seres mundanos. Entre ellas, las que se enseñaron con el fin de cortar el apego, no eliminarán el odio. Las que fueron enseñadas con el fin de eliminar el odio, no eliminarán el apego. Y las que fueron enseñadas para eliminar el orgullo, no eliminarán otras impurezas. Por lo tanto, no son tan penetrantes. Todos estos discursos no son tan importantes. Aquellas que se enseñaron con el fin de eliminar la ignorancia, eliminan todas las aflicciones mentales. Los vencedores enseñaron que todas las aflicciones mentales están profundamente basadas en la ignorancia. Esto es precioso y explica uno de los puntos que se tienen que explicar aquí. Yo ya lo he introducido básicamente. Vencedores se refiere a los seres iluminados, porque los vencedores han vencido precisamente los kleshas y la raíz de los kleshas. Este es el sentido de vencedores. A veces traducimos conquistadores, porque han conquistado sus propios kleshas y la raíz de los kleshas, que es esta ignorancia, que no es la ignorancia que desconoce la ley de causa y efecto, lo hemos mencionado, es la ignorancia más profunda, que es la que desconoce la verdadera naturaleza, en este caso del yo, de tu identidad, que tenemos todos una identidad, no lo olvidéis, el vacío no niega que cuando estás sentado digas yo estoy sentado. Esto se explicará ahora o en la próxima sesión. Esto no lo niega el vacío. El vacío niega el modo en que aprendemos nuestro yo, las características que le otorgamos a nuestra identidad. Cuando eliminas estas características, el yo sigue existiendo. Buda tiene un sentido del yo. Cuando algunos piensan que el vacío es que me vuelvo un vegetal, que no hay reacción, que... No, esto no es el vacío, esto no lo es. Tanto esto no es lo que se enseña aquí. Tanto aquí lo que te está diciendo es que hay 2 tipos de antídotos. Esto sí que lo he explicado en muchas ocasiones. En la sección de los que habéis estudiado el Tratado del Lambrin Medio, en el nivel medio, por ejemplo, en el primer nivel, cuando meditas en la impermanencia, la muerte y reconoces el potencial humano, se afloja el aferramiento a las cosas de esta vida, porque sabes que estás de paso. Esto elimina un tipo de apego, de aferramiento, de sobreimportancia a las cosas de esta vida, porque en realidad comprendes al meditar en los puntos del primer nivel que estás de paso. En el segundo nivel se mencionan los kleshas, el apego, el odio, la ira, el resentimiento, y hay muchos que ya conocéis y que próximamente estudiaremos, ¿vale?
Entonces, en el segundo nivel se eliminan estos kleshas y cada uno de ellos tiene un antídoto específico que no sirven para los otros. Si alguien está muy obsesivo con algo o con una persona, etcétera, meditas en la impermanencia, meditas en tu propia mortalidad, y esto puede eliminar el apego hacia otra persona, por ejemplo, o hacia un objeto. Si generas mucha ira, cuando meditas en el amor y la compasión, esta ira puede difuminarse. Es decir, cada engaño tiene su antídoto, que utilizamos en todas las enseñanzas del Lamrim. Hay antídotos para todos los engaños. Pero ninguno toca la ignorancia fundamental de la que estamos hablando. Esto se aborda en los últimos capítulos del Lamrim, cuando se habla de la vacuidad, que tenéis que entender con precisión. Esta ignorancia fundamental solo tiene un antídoto, que es entender el modo en que existen las cosas. Si tú crees que tú existes de modo permanente, presento lo más burdo, el único antídoto para esto es saber que tú no eres permanente, que eres transitorio. Esta comprensión de tu transitoriedad va minando la fuerza de creerte como permanente. Y esto es escuchar, contemplar y meditar, y por esto hacemos retiros. El próximo retiro de Vipassana será aquí. Vamos a meditar mucho en estos temas. Hay que tener una experiencia de esto, si no se queda como muy árido. ¿Vale? Hay que tener una experiencia conceptual de que nuestro cuerpo, nuestra mente es transitoria, por lo tanto no puede haber un yo permanente sobre una base que es transitoria constantemente. Es absurdo, no es posible. No es posible. Por tanto, aquí lo que ha leído Marta es que hay si eliminas la ignorancia que desconoce tu verdadera naturaleza, no hay fuel, no hay gasolina para que se mantenga la ira, el apego, el resentimiento, etc. Se eliminan todas de cuajo. Pero esto nosotros no lo podemos hacer. La instrucción es ir primero de burdo a sutil. Pero cuando comprendes la verdadera naturaleza de las cosas, estás minando la fuerza de que aparezcan todos los kleshas. Y es un proceso gradual. Se tiene que empezar en un punto. Cuando escuchas instrucciones de lo que estamos explicando aquí del vacío, ya estás minando, estás poniendo en duda algo que nunca has cuestionado, el modo en que nos percibimos a nosotros mismos y la realidad. Por tanto, aquí la división en este punto, esto es muy importante porque nos puede ayudar si lo ponemos donde... Lo que ha leído Marta cae dentro del encabezado, aunque el apego y similares son factores opuestos a la sabiduría, no son el elemento principal. Es decir, el apego y similares, el odio, etcétera, tienen sus antídotos respectivos que aparecen en las enseñanzas. Pero el antídoto último, los antídotos que sirven para eliminar el odio, no sirven para eliminar la ignorancia fundamental. Está a otro nivel, es otro tipo de engaño. Es un engaño cognitivo, no emocional. Hoy en día se habla mucho de las emociones, etcétera, y estas están todos en los textos budistas y del próximo que estudiaremos. Pero en el mundo de la psicología occidental solo hablan de las emociones aflictivas emocionales. No hablan de las no emocionales. Y las no emocionales son la raíz para que surjan las emociones aflictivas en general. Esto es lo importante. Lo otro, por supuesto, que todas las prácticas que se han hecho hasta ahora son para calmar el apego, el odio, Cuando hablas de la paciencia, es directamente para controlar tu odio, tu apego, tu odio, tu resentimiento. Cuando se habla de la perfección de la generosidad, es para controlar tu avaricia. Tu avaricia. Todos tenemos avaricia. Por lo tanto, detrás de todos ellos está siempre, yo no quiero soltar esto. Está tu identidad personal. Yo me quiero aferrar a esto. Me duele dar. O me duele no enfadarme cuando me atacan. Detrás siempre está el centro, la ignorancia fundamental. ¿Quién soy yo?
y después viene lo otro. Por tanto, hay dos antídotos, y donde estamos ahora es el antídoto para cortar no el odio, el apego, etc., sino lo que está detrás. Por tanto, después, si lees 3 o 4 páginas más, página 365, aquí termina esta explicación. Siendo así, página 365. Siendo así, debes meditar en la talidad como antídoto de la ignorancia. Además, a menos que hayas identificado la ignorancia, no sabrás cómo cultivar el antídoto. Por lo tanto, es extremadamente importante identificar la ignorancia. Entonces, la ignorancia aquí no es la ignorancia que desconocemos. Todos somos y tenemos un nivel de ignorancia, porque hay muchas cosas que desconocemos. No se refiere a esta ignorancia. Aquí es la ignorancia, como decía Sócrates, que crees que sabes cómo existes. No sabes cómo existes. Tú crees que eres permanente. No lo eres. Tú crees que existes por tu propio lado, de manera objetiva. Hay un aferramiento ahí, hay una identidad que está como aparte del cuerpo y de la mente, que está ahí sólida, objetivamente hablando, y tú crees que esto existe. Es la ignorancia. Tienes que identificar este tipo de ignorancia, que tiene niveles más burdos, como creer que eres permanente cuando no lo eres. Esto es un tipo de ignorancia cognitiva, ¿no? Y así vas llegando al meollo de la cuestión, al aferramiento a la existencia intrínseca, al aferramiento a la existencia objetiva, que esto es más profundo que aferrarse a que yo soy permanente. Y aquí dice, debes meditar en la talidad como antídoto a la ignorancia, que es lo que os he dicho antes. Si la ignorancia es creer que tú existes de cierto modo, el único antídoto es darte cuenta que nunca has existido de ese modo. La sabiduría consiste en darte cuenta de que tú crees que eres algo que nunca has sido. Crees que existes de un modo en que nunca has existido. Entonces aquí se mencionan las 9 divisiones de las enseñanzas. Bueno, hay 12 divisiones de las enseñanzas, 9 divisiones de las enseñanzas, las 3 cestas, que son 3 divisiones más, pero todo se puede resumir en 2. La existencia convencional y la existencia última. La naturaleza de las apariencias, la existencia convencional en la que nos movemos, donde la ley de causa y efecto preside, y luego la verdad última, que es que todo esto, a nivel último, carece de existencia intrínseca. Hay 2 tipos de realidad. Veréis, el último capítulo es el que describe la verdad convencional y última. Es muy profundo. No sé si vamos a poder, pero hay muchas cosas interesantes. Esta es la verdad convencional. Sí, estás señalando la verdad convencional. Todo esto es convencionalmente existente. Convencionalmente existente tiene 3 interpretaciones. Y una de ellas es que esto es la verdad convencional. Correcto. Pero es verdad convencional porque las personas que tenemos ignorancia malinterpretamos lo que aparece en la verdad convencional como permanente cuando no lo es. Malinterpretamos la existencia intrínseca de lo que percibimos cuando nada existe de manera intrínseca. Desde esta perspectiva, esto es convencionalmente existente. Desde la perspectiva de la ignorancia. Entonces puedes decir, esta es la verdad convencional. Pero desde la perspectiva de cómo existe la verdad convencional, nosotros no la vemos. No la vemos. Porque nuestra percepción y concepción pinta en la verdad convencional lo que no está en ningún objeto de la verdad convencional. Pintas existencia permanente cuando no hay nada permanente. Pintas existencia intrínseca cuando no hay nada de existencia intrínseca en lo que percibes. Por lo tanto, no percibes la verdad convencional tal y como es, porque si la percibieras tal y como es, te darías cuenta de que es vacía de existencia intrínseca. Y nosotros solidificamos lo que es transitorio, lo vemos como permanente, y lo que es vacío de existencia intrínseca lo vemos como permanente. Esto no es la verdad convencional.
Es algo que pintamos sobre ella, que proyectamos sobre ella, desde nuestro lado. Desde nuestro lado. Por lo tanto, aquí dice que es importante identificar la ignorancia. ¿Identificáis algo de esto? ¿Veis que hay algo, que cometemos algún tipo de error? ¿Todo es permanente como pensamos que es? Pensamos. Fijaros bien, después el libro La Masoncapa, lo tenéis que ir. Hay cosas que quizás no entendéis. Por esto os dije, quizás deberíais estudiar, pero lo he pensado bien. Mejor que no. Mejor que no. Mejor que no. Fernando y Celia deberían estar presentes, pueden estar online. Ellos han hecho 1500 páginas de trabajo con el vacío. Los 3 libros del Dalai Lama dan comentario a cada una de estas partes. Yo no tengo tiempo para buscar, ilustrar esto. Entonces, el vacío es muy delicado y si os digo, empezad a estudiarlo, no, leedlo solos. A partir del lunes, leed, porque de hecho yo he leído 3 páginas únicamente. 3 páginas. Para que podáis entenderlo cuando lo leáis. Todo esto tiene un gran sentido. Si no recibes la transmisión oral, no le vais a entender nada. Es decir, yo voy a entender el vacío por mi propio esfuerzo. No es posible. Te tienen que guiar. Te tienen que coger de la mano y guiar, si no, no lo vas a entender. Puede ser Einstein. Einstein descubrió muchas cosas, pero está aferrado a la permanencia. En su percepción se aferra a la permanencia. Porque no era un ser iluminado. Era un sabio en ciencia, pero no era un ser iluminado. Por lo tanto, percibes la permanencia, por lo tanto tienes aferramiento a la permanencia y te aferras a tu sentido de identidad, que es una percepción. No está aquí, la permanencia no está en ninguna parte. Yo creo que aquí, si cogéis el libro, dice la ignorancia, dice la Masoncapa, es lo opuesto al conocimiento. Conocimiento aquí es la sabiduría que comprende la naturaleza de las cosas, naturaleza última. Yo pongo la permanencia, que no es una naturaleza última o la impermanencia, sino que es convencionalmente existente, pero que a nivel último no está, pero si entiendes que las cosas son transitorias, puedes entender que no son permanentes, que es una manera de entender que las cosas son vacías. Entendiendo la impermanencia, sobre todo la impermanencia sutil, puedes entender que lo que sea que aparezca ante tu percepción, si está cambiando constantemente, ¿qué estás señalando? ¿Cómo existe lo que aparece ante ti si está constantemente cambiando? Aparece de un modo, pero existe de un modo totalmente distinto, que es lo que enseña el vacío. Aquí dice, la ignorancia es lo opuesto al conocimiento, pero este conocimiento no se refiere a uno de cualquiera, sino más bien a la sabiduría que conoce la talidad. La talidad es a la sabiduría que conoce el modo en que existen las cosas a nivel último. La talidad, que es la ausencia de identidad esencial, la ausencia de una identidad objetiva en los fenómenos, en ti mismo, en tu yo, en los fenómenos. Una identidad objetiva. La ciencia occidental ahora está llegando a que las cosas no pueden ser objetivas. Pero siempre hay un sujeto que percibe. El sujeto y objeto son dependientes. Son dependientes. Por lo tanto, su opuesto no puede ser simplemente... Debe ser, dice aquí, un antagonista. Si tú ves las cosas como permanentes, el único remedio, la única medicina, es dejar de verlas como permanentes porque no son permanentes. No porque lo diga una religión o un iluminado. Las cosas no son transitorias. Por lo tanto, no son permanentes. Por tanto, si tú tienes el error de creer que lo transitorio es permanente, esto solo se puede solucionar viendo el modo en que existe el fenómeno, que es transitorio. No hay otra. Con la ignorancia más profunda, que desconoce que las cosas carecen de existencia intrínseca, pues el único antídoto es verlas tal y como existen, carentes de existencia intrínseca. Porque no hay ningún fenómeno en el universo que exista de modo intrínseco.
La ignorancia, dice aquí, y esto es muy importante, es superponer, lo acabo de decir ahora, superponer un tipo de identidad en los fenómenos de la que los fenómenos carecen. Superpones. Es decir, superpones la identidad esencial, que los fenómenos tengan una esencia fija, sólida, concreta, objetiva, inherente e intrínseca. Superpones esto en dos cosas: todo lo que te rodea y tu identidad. Por eso hay dos tipos de vacío: el vacío que entiende la verdadera naturaleza del yo y el vacío que entiende la verdadera naturaleza de los fenómenos. Hay dos. Puedes meditar en el vacío de tu identidad y en el vacío de los fenómenos que aparecen, porque los fenómenos son vacíos si entiendes el sentido de vacío. No significa que si un fenómeno es vacío deje de existir, no significa esto. Lo que deja de existir es la proyección, lo que superpones, lo que pintas en el fenómeno. Luego el fenómeno queda tal y como es, dependiente, si lo miras convencionalmente. Nada más. Así pues, dice, tanto aprehender o aferrarse, Daxin, que los fenómenos, así pues, tanto aprehender o aferrarse a una identidad del yo como a una identidad esencial de los fenómenos, esto es la ignorancia afectiva que hemos de discernir. Todos nos aferramos a este tipo de identidad, todos. La manera de superponer sobre nuestra identidad y los fenómenos que nos rodean es aprehender que los fenómenos existen por medio de su propia naturaleza intrínseca. Naturaleza intrínseca sería, por ejemplo, pensar que un árbol aparece de la nada, sin semillas, sin condiciones, o podrías decir un árbol aparece en el espacio, de manera intrínseca. Estos no existen en el universo. Cuando ves un árbol, surge en dependencia de muchísimas causas y condiciones. Esta es la verdad convencional, mera dependencia, surgimiento dependiente. Y por lo tanto, el lado negativo de esto es que este fenómeno no existe de manera independiente, es vacía de existir de modo independiente. Tanto aquí, la manera de superponer es aprender que los fenómenos existen por medio de su propia naturaleza intrínseca, por medio de sus características intrínsecas, por medio o de un modo inherente. Todos son sinónimos en la tradición prasangita. El vacío de existir de modo dependiente, ¿no? La manera de superponer es aprender que los fenómenos existen por medio de su propia naturaleza intrínseca. Esto es, lo que superpones es que los fenómenos existen de manera intrínseca. Esto es lo que superpones. Que existen por medio de sus propias características, sin depender de nada. Está bien. Si tenéis alguna pregunta... Yo no tengo una pregunta. Espera, Ay, Tomás. perdón. Te lo diré a casa. No. No. Es que es un... Espera, primero. un segundo. No puc estar a casa. No, es que esto es un tema que fue muy interesante, posiblemente a raíz de una pregunta, precisamente el fin de semana pasada en nada. Es decir, parece que todo este estudio es muy complejo y hay mucha terminología, y si ya te pones con el tema de las escuelas, parece que es como muy vasto y muy inaccesible. Espera. O sea, en realidad es como volver a lo básico y a lo elemental y a lo fundamental, que es que entender todo este funcionamiento, diríamos, de las cosas, del universo, del yo, es para darte cuenta precisamente de que el yo es el propulsor, es el impulsor de toda nuestra actividad, digamos, o sea, para proteger esta ignorancia que concibe un yo
que no es cuando viene todo el show. O sea, porque no es que estemos perdidos en un debate filosófico, sino que lo esencial es que si descubres la vacuidad del yo, del self, o del DAC, o de tal, que parece así como muy sofisticado y términos muy sofisticados, pero que en realidad es muy como básico. Es muy simple y básico. Exacto. Sí, es cierto lo que dice Marta, ahora vengo contigo, Tomás, lo que dice ella es relevante en el sentido de que en realidad cuando generamos aferramiento a la identidad intrínseca, esto lo hacemos de manera innata, nadie nos tiene que enseñar. No hay escuelas que te enseñen a percibirte de un modo permanente o inherentemente existente, ¿vale? Entonces, ¿cómo sale el odio o la aversión y el apego? Para proteger esta identidad, lo que hace el egoísmo es tomar que esta identidad, que en realidad es falsa, lo consideras que está por encima de los demás. Eres más importante que los demás. Esto ya es un error. El egoísmo lo que hace es estimar por encima de todas las cosas lo que en realidad es un error perceptual y conceptual que tenemos enraizado y que es innato. Después, para proteger esto, el egoísmo lo que hace es aquello que amenaza tu sentido del bienestar basado en una interpretación falsa de tu identidad, lo rechazas con aversión, con odio, y esto ocurre a nivel personal y a nivel colectivo. Y todo lo que refuerza el sentimiento de comodidad, etcétera, lo quieres atraer hacia ti con apego, con etcétera. Y por esto las enseñanzas dicen, hay 3 venenos fundamentales, la ignorancia, el apego y el odio. Uno rechaza, y le puedes dar matices diferentes y nombres distintos, y el otro atrae. Pero en realidad lo que estás haciendo es proteger tu sentido de identidad falso. Pero dentro de este sentido de identidad, como veremos por la tarde, por supuesto que hay un yo que existe. Hay un yo que existe, pero no nos relacionamos con él. Muy raramente nos relacionamos con él. Es la base de toda nuestra actividad, y mucha de ella es virtuosa, pero en realidad lo veréis esta tarde, y aquí habrá seguramente preguntas. Digas, Tomás. Sí, tanto lo que dice Marta es cierto, lo estuvimos hablando, estamos estudiando Ecos del Silencio, el Sutra del Corazón, que es el sutra que recitamos en Málaga, y salen estas preguntas. Lo que estás haciendo con los kleshas, nuestra ignorancia fundamental viene a ser el rey. El rey no quiere competencia. El rey es el que manda. Y a veces la reina. Pero sobre todo es el rey. Después, el primer ministro es el egoísmo. Que vaya por mí. El primer ministro es el egoísmo. El primer ministro es el egoísmo. Y luego, o un general. Y luego él envía a los soldados de los kleshas. Apego, aversión, etc. Y todo esto protege lo más hondo, el error más hondo. Porque no te relacionas con él. Te relacionas con la proyección que viene a través de él. Por eso todas las religiones son correctamente, pues dicen, no puedes ser egoísta. O sea, hay un egoísmo sano y un egoísmo negativo. El egoísmo negativo lo tienes que abandonar. Esto no elimina la visión distorsionada del ego, del yo, por decirlo así. Ego no, del yo. No lo elimina. Pero si no tienes egoísmo, no generas tantas kleshas, resentimientos. Entonces el proceso es triple, por decirlo así. En el proceso de generación de kleshas o de estados mentales negativos que te hacen estar mal en el día a día, detrás está tu sentido de identidad. Siempre. Falso. Detrás está esto. Tomás. Sí, cuando has explicado las diferencias entre la escuela Chitamatra y la Sautrantika, referente a los objetos externos, cuando los Chitamatras hablan de objetos externos que van en el Kunchinanche, que se reflejan en tu propia conciencia, no veo que haya contradicción con la Sautrantika en el sentido de que, o sea, están en tu propia conciencia, en el Kunchi, pero a la vez también esos objetos
impactan en ti porque vienen de ti, pero a la vez impactan cuando tú los aprendes. No, Sautantrika y Chittamatra son opuestas, parecen. Yo por esto no quiero entrar en las escuelas porque esto es otra dimensión de la enseñanza. La Sautantrika ni tan siquiera habla del vacío de los fenómenos, en primer lugar. La Sautantrika solo contempla a Atman. Nuestro yo no es permanente, no existe un yo que no dependa de causas, y además un yo más profundo es ese yo que crea que controla nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Vale? Entonces la Sautantrika ni se plantea que los fenómenos sean vacíos de existencia intrínseca, porque para ellos los fenómenos externos existen intrínsecamente. ¿Vale? No hay relación con los fenómenos. Para ellos en todo caso te dirán que no existe un disfrutador de los fenómenos que sea sólido, permanente y que controle tu cuerpo y tu mente. Y los fenómenos son transitorios. Entonces esta es la versión, pero ellos no investigan la naturaleza última de los fenómenos. De hecho creen que los fenómenos tienen una existencia intrínseca. Entonces no es lo mismo. Ellos no hablan de Kunshi, no hablan ni tan siquiera. Sí, pero la definición de los Chittamatra respecto a ese impacto también se produce, aunque sea a otro nivel más profundo que ellos definen. Esto sería muy complicado, Tomás, porque los Prasangika tampoco no creen en el Kunshi. No lo aceptan el Kunshi, aceptan únicamente la conciencia mental. Kunshi, en esta tradición Chittamatra, una parte de la tradición Chittamatra sostiene 8 niveles de conciencia. ¿Vale? Para ellos el Kunshi es el yo definitivo, el que existe. Esta tarde lo explicaré un poquito. Para ellos este es el yo que existe, independiente, el Kunshi, porque es el que transporta las semillas. Pero las tradiciones prasangika, sobre todo la prasangika madhyamika, lo rechaza. Solo hay 6 conciencias, no hay 8. La 8ª conciencia para ellos, para esta tradición, es creer que el Kunshi es el yo. Lo llaman la conciencia ignorante, que asume que puesto que todos los fenómenos surgen, están relacionados y no están separados de la conciencia que es el Kunshi, que es donde se transportan las semillas, que te hacen percibir el mundo de una forma u otra, hay otra conciencia que dice, esto es el yo que existe intrínsecamente. ¿Vale? Por lo tanto, la Sautantrika no tiene esta interpretación, para nada. Para ellos, la Sautantrika dicen que el yo es únicamente una parte de la conciencia mental o el conjunto de los 5 agregados. Esto viene en la próxima sesión. Sautantrika y Chittamatra no tienen nada que ver en un sentido, no se puede aplicar el Kunshi como un practicante Sautantrika porque no tienen esta interpretación ellos de la realidad. El Kunshi o la mente, que es la base de todo, que es la mente que transporta las semillas, es una interpretación útil, pero interpretativa, que al final se elimina. Es suficiente con 6 conciencias. Entonces, aquí entraríamos en un tema, si empezamos a ver las diferencias entre las tradiciones, esta no lo quiero poner aquí en tela de juicio, no lo quiero, porque será muy duro después para la audiencia, ¿sabes? De todas formas, me has dado pie a una cosa importante. ¿Qué diferencia existe entre la Prasangika y el resto de escuelas filosóficas que interpretan el vacío en base a las enseñanzas del Buda? ¿Qué diferencia existe entre ellas? ¿Por qué hay 4 escuelas, etcétera, y algunas tienen diferencias, etcétera? ¿Por qué la Prasangika es la superior y la definitiva? Pues os lo diré claramente. Todas las escuelas, menos la Prasangika, creen que los fenómenos tienen un tipo de existencia intrínseca. Solo la Prasangika lo rechaza. Y te lo pondré de otra forma también. Las religiones no budistas o los sistemas no budistas creen que existe un Atman que está aparte del cuerpo y de la mente. El cuerpo y la mente se muere y luego hay algo en ti, lo llámale Atman, alma o lo que sea, que se va a otro sitio. Ninguna escuela budista acepta esto, ninguna. Ninguna escuela budista acepta esta visión de tu identidad, del yo. Un fenómeno, diríamos, que existe aparte del cuerpo y de la mente. El cuerpo y la mente se descompone, el cuerpo está bien claro que se descompone, la mente
las conciencias sensoriales se descomponen, pero luego hay algo que todas las religiones teístas mencionan y lo llaman Atman, alma o lo que sea, que después está parte del cuerpo y la mente y después sigue. Ninguna escuela budista acepta esto de las mencionadas. Todas las escuelas budistas, menos la Prasangika, creen que nuestra identidad que trasciende tiene que estar entre el cuerpo y la mente. Y la Prasangika Madhyamika dice tampoco es cierto. ¿Vale? Entonces esto es el estudio de las diferentes escuelas y esto entraríamos en otra dimensión. Yo voy a explicar la visión Prasangika y a partir de aquí desenredamos el hilo. ¿Vale? Pero con la visión Prasangika y meditar en el vacío de existencia intrínseca del yo y de los fenómenos, esto es suficiente para ahora, no es... tenéis que tener en cuenta una cosa, esto es una gran pregunta, hay libros que puedes reflexionar, etcétera, y te ayudarán a entender la visión última. Los geshes estudian unos 15 años estas diferencias entre escuelas. Diferencias, 15 años de su currículum. No, estudian unos 20-25 años. Las diferencias entre escuelas les lleva unos 15 años en el currículum de estudios. Por tanto, Geshe-la a mí me explicó, cuando enseñó el capítulo 9, que el capítulo 9 es un debate entre todas las escuelas. Y las rechaza todas. Los Prasangika rechazan todas las escuelas, incluso las budistas. En cuanto a la visión última de la realidad, no existe nada. La Prasangika es la única que te explica que no existe nada con existencia intrínseca, ni en el cuerpo, ni en la mente, ni en el yo, ni en los fenómenos. Nada en absoluto. Y que todo puede funcionar perfectamente como funciona. Las otras no. Tanto la Prasangika no solo rechaza a las no budistas, sino que rechaza interpretaciones que te ayudan a llegar a la máxima, pero las rechaza todas porque todas asumen un rastro de existencia intrínseca. Dígase. ¿Hay alguna diferencia en lo que explica, si lo explica alguien Sakya, Kagyu o...? No. Los Sakyas generalmente te explicarán, muchas veces te explican desde la perspectiva Chittamatra. Los Kagyus te pueden explicar desde la perspectiva Chittamatra. Tú tienes que entenderla cuando te explican desde una tradición a otra. Es tu conocimiento. Esto, hoy en día se habla mucho, yo puse el título Mahamudra, Dzogchen, etc. Si no entiendes la visión Prasangika Madhyamika, no hay Dzogchen ni Mahamudra. Esta es la que tienes que entender. Las otras no te llevan, porque todas tienen rastro de existencia intrínseca. Y la existencia intrínseca es un fenómeno inexistente al que tú te aferras como existente. Las otras escuelas van apartándose gradualmente de la existencia y del aferramiento a la existencia intrínseca, pero la única que lo hace de manera correcta es la Prasangika Madhyamika. Es decir, no es una cuestión de los budistas tenemos la razón y los demás no es esto. Es análisis, es reflexión. En base a las enseñanzas siempre del Buda, no hay ninguna enseñanza que sea redundante como estudiáis en el Lamrim. Entonces todas ellas te ayudan. No tiene nada que ver con los Gelupas esto. La visión Prasangika Madhyamika rechaza las otras escuelas, pero esto es algo en lo que yo no quiero entrar, porque si no, esto después es muy complejo, no quiero entrar. ¿Puedo hacer otra pequeñita? De las tres puertas de la Pequeñita, dices. Bueno, corta. En la tercera puerta, ausencia de deseos, que dependen los efectos de las causas. ¿Por qué la palabra deseos? Deseo es el resultado. Cualquier resultado que deseas depende de causas y condiciones. Hay tres. Esto de las tres puertas, esto lo explicó por vez primera Atisha en el Tíbet, en el siglo XI. Quiere decir, los fenómenos, su naturaleza es vacía. Las causas de lo que sea son vacías de existencia intrínseca porque dependen de otros factores. Y los resultados que recibes son vacías de existencia intrínseca también. Es decir, lo que quiere decir esto, si quieres entender bien las enseñanzas del vacío, tienes que romper los libros. Los tienes que abrir muchas veces. Porque al escuchar y contemplar te hace que tu comprensión mejore. Y esta mejora de la comprensión carece de existencia intrínseca, por lo tanto depende de escuchar y contemplar.
no vendrá una comprensión. Y nosotros tenemos este aferramiento a la existencia intrínseca. Porque generalmente en el mundo budista muchos esperan que si tienes fe en el Buda te dé la experiencia de la comprensión del vacío, y esto no lo puede hacer el Buda. Él mismo lo dijo, no lo puede hacer. O piensas que cuando te mueres y tienes fe en Buda te va a ayudar. Tampoco es posible. No es posible. Tú tienes que crear las causas para tus efectos, para tus deseos, tus resultados. Si quieres entender el vacío, tienes que escuchar, contemplar y meditar. ¿Había alguien más? ¿Otra pregunta? No, perdón. Estaba en això, després tu, vale. Cuando empiezas a meditar en el vacío y ves las aflicciones, como intelectualmente ves el vacío, ¿puede ser que haya peligro de caer en el nihilismo para ya...? No. Si te enseñan bien el vacío, no puedes caer en el nihilismo. Lo que sí ocurre es que cuando meditas en el vacío, tienes que tener muy claro que la experiencia del vacío lo llaman la meditación parecida al espacio. Aparece la mera ausencia de existencia intrínseca, no aparece nada más. Y aparece, si te familiarizas con ello, aparece de un modo tan profundo que dudas sobre si existes o no. Cuando tienes esta duda ya estás en la verdad convencional, en la realidad convencional. Pero cuando estás en la ausencia de existencia intrínseca, no aparece nada. Solo aparece la mera ausencia de lo que creías que existía en tu ser, en tu yo, y que ahora te das cuenta de que no está. Esta es la meditación en el vacío. Cuando sales, tú estás casi convencido de que tu yo no existe, pero tu yo existe. Porque ahora has salido de la meditación, estás sentado en meditación, te vas a levantar. El yo convencional no lo elimina la comprensión del vacío. El yo convencional, que es el único modo en que existe el yo, este va a existir siempre. Pero en dependencia de tu cuerpo, de tu mente, o solo de tu conciencia mental al final. Al final, solo de tu conciencia mental. Entonces, no hay peligro de que caigas en el nihilismo, porque lo que estás observando es la mera ausencia de existencia intrínseca del yo. No estás observando la inexistencia del yo. Diferenciarás lo que es la existencia del yo de la existencia intrínseca del yo. ¿Vale? Es imposible caer en el nihilismo. Imposible. Tienes que tener conocimiento. Tienes que recibir muchas enseñanzas sobre el vacío. O sea, la mera ausencia de existencia intrínseca es un fenómeno perceptible. Inferencialmente y conceptualmente es perceptible. Y cuando estás en la mera ausencia de existencia intrínseca del yo, no estás negando la existencia del yo, negas la existencia intrínseca del yo. Es un fenómeno que nunca ha estado. Nunca ha estado. Por lo tanto, nunca vas a caer en el nihilismo. Solo caes en el nihilismo si no escuchas enseñanzas del vacío, de la visión prasangika madhyamika. Me refería a ver los problemas como más pequeños, ¿no? O sea, saber que los problemas no son tan grandes como te piensas. Los problemas los tienes que resolver convencionalmente. Tu meditación en el vacío dulcifica el modo en que impactan, pero no puedes pretender de momento que tu experiencia del vacío, que todavía es pequeña, resuelva los problemas. Para esto tienes que tener un nivel de experiencia profunda. Pero cuando meditas en la ausencia de existencia intrínseca del yo, los problemas se dulcifican. O el aferramiento no se hace tan fuerte y por eso los problemas se hacen menos potentes. Pero los problemas convencionales se tienen que resolver convencionalmente. No. Berta. Ya lo ver, sí. Y terminamos porque... Una cosa de interpretación, hablas de vocabulario. Yo para entender, digamos, el vacío, cuando te refieres a verdad convencional, sí. ¿podría ser más directo decir la verdad que esconde? Es decir, ¿te esconde qué? La verdad última. Sí. No sé Sí, pero... a ver, hay dos aspectos, hay tres características de la verdad convencional. Y es una manera de entendernos para explicar. La verdad convencional es algo que es convencionalmente aceptado por todos. Entonces, esto es un nivel que te permite decir que todo es una verdad convencional, es una realidad convencional. Vale. Después hay una perspectiva de por qué mencionas realidad convencional. La verdad convencional es que
el modo en que percibimos la realidad convencional, las personas que tenemos todavía ignorancia, percibimos la realidad convencional de un modo en que no existe. Esto es lo que oscurece, esto es un oscurecedor. Es decir, nosotros no nos relacionamos con la verdad convencional tal y como existe, porque primero tenemos la ignorancia fundamental que proyecta y superpone en la naturaleza convencional de las cosas, que es dependiente, superpone un tipo de existencia que no está en la verdad convencional, que es existencia intrínseca, permanencia, etc. ¿Vale? Por lo tanto, los dos se mencionan como verdad convencional por distintos motivos. Verdad convencional, esto es un término que aparece en todos los textos, no hay otro. Dicen relativo, pero tampoco es correcto. Verdad convencional, Chandrakirti lo expone en su Madhyamakavatara, que es la Biblia, por decirlo así, expone los matices de la verdad convencional. Y verdad convencional es un término justo, no se va a cambiar, no creo que se cambie, no creo. Los grandes traductores utilizan verdad convencional y mencionan los tres tipos de por qué es verdad convencional. No hay otra, es como renuncia, no tenemos otra. Puede decir relativo, pero tampoco es correcto decir relativo. Entonces, la verdad convencional, una de las características de la verdad convencional es verdad para un oscurecedor. Kunzop, sale esta tarde. Es decir, nosotros vemos la realidad que nos envuelve, que tiene un tipo de existencia, pero debido a que tenemos el oscurecedor de la ignorancia, proyectamos existencia intrínseca donde no la hay. Por lo tanto, es verdad convencional desde la perspectiva de alguien que está oscurecido por la ignorancia. Por eso se habla de verdad convencional, porque convencionalmente todos vemos la realidad igual, con existencia intrínseca. Alguien que elimina al oscurecedor, pues en un primer nivel ve la realidad con existencia intrínseca, pero sabe que no existe de ese modo. Y si eres un Buda, ves la apariencia dependiente y por lo tanto la apariencia última, que es vacía, y lo ves simultáneamente. Por lo tanto, la terminología sí que es verdad que es un problema, pero si estudiamos lo podemos entender. Por sí solo no va a salir. El vacío lo que significa es que si quieres tener una experiencia, tienes que ponerte a ello, tienes que crear las causas para experimentarlo. Muchas gracias. 4:15 nos volvemos a ver. 4:15. La comida es a las 2.